Hay personas que disfrutan hacerte sentir pequeño, personas que no necesitan gritar para destruirte poco a poco. Les basta una mirada, un comentario frente a otros, una humillación disfrazada de corrección. Y lo peor de todo es que muchas veces esas personas tienen poder sobre ti. Porque cuando quien te destruye emocionalmente también controla tu trabajo, tu sueldo y tu estabilidad, empiezas a aguantar cosas que jamás permitirías en otro lugar. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Valentina. Cuando entró a trabajar en esa empresa, estaba emocionada. Era la oportunidad que llevaba años buscando. Después de mucho tiempo enviando currículums, entrevistas frustrantes y trabajos temporales donde nunca podía crecer, por fin había conseguido un puesto estable en una empresa importante. No era el trabajo perfecto, pero sí era una oportunidad real. Y ella estaba dispuesta a darlo todo. Los primeros días fueron normales. Mucha presión, demasiada información, un ambiente competitivo, pero nada fuera de lo común, hasta que conoció realmente a Mauricio, su jefe. Al principio, parecía simplemente alguien exigente, frío, serio, perfeccionista, de esos líderes que nunca sonríen y siempre encuentran algo para corregir. Pero con el tiempo, Valentina entendió que no era solo exigencia, era humillación, porque Mauricio no corregía en privado, lo hacía frente a todos. Cada error, por pequeño que fuera, se convertía en una oportunidad para exponerla. ¿En serio eso es lo mejor que puedes hacer? No entiendo cómo te contrataron. Tengo practicantes más inteligentes que tú, y siempre lo decía delante del equipo, como si necesitara que los demás escucharan, como si disfrutar hacerla sentir menos fuera parte de su rutina. Al principio, Valentina intentó ignorarlo. Se convenció de que quizás era una etapa, que tal vez Mauricio trataba así a todos, pero no tardó mucho en darse cuenta de algo. Con los demás no era igual. Sí era estricto, sí presionaba, pero con ella era diferente. Más duro, más cruel, más constante. Y poco a poco eso empezó a destruirle la seguridad. Valentina dejó de hablar en reuniones, dejó de proponer ideas, empezó a revisar todo 10 veces antes de enviarlo. Vivía con miedo de equivocarse, porque sabía que cualquier mínimo error terminaría convirtiéndose en otra humillación pública. Y lo peor era que nadie decía nada. Sus compañeros escuchaban, bajaban la mirada, se incomodaban, pero nadie intervenía, porque todos tenían miedo de Mauricio. Era de esos jefes intocables. Llevaba años en la empresa, tenía conexiones importantes y resultados que lo protegían. Recursos humanos lo sabía, la empresa lo sabía, pero mientras siguiera generando dinero, nadie iba a enfrentarlo. Y Mauricio lo sabía también. Por eso actuaba como actuaba, con total tranquilidad, como alguien que nunca ha tenido consecuencias. Pasaron los meses, y Valentina empezó a apagarse. Llegaba a casa agotada emocionalmente. Había noches donde lloraba sola sin saber exactamente por qué. Su ansiedad aumentó. Dormía mal. Vivía con una presión constante en el pecho. Pero seguía ahí, porque necesitaba el trabajo, porque renunciar significaba volver a empezar, y porque una parte de ella todavía quería demostrar que sí era capaz. Sin embargo, Mauricio parecía disfrutar verla quebrarse lentamente. Cada vez era peor. Si ella daba una idea en una reunión, él la ridiculizaba. Si cometía un error mínimo, lo exageraba frente a todos. Si hacía algo bien, simplemente lo ignoraba. Y poco a poco, Valentina empezó a creer las cosas que él decía. Empezó a pensar que tal vez sí era mediocre, que tal vez no era suficientemente buena. Y eso es lo más peligroso de las humillaciones constantes. Llega un momento donde dejan de sentirse como ataques externos y empiezan a convertirse en tu voz interior. Hasta que ocurrió algo que cambió todo. La empresa consiguió una oportunidad enorme. Una reunión importante con posibles inversionistas internacionales. Era el proyecto más grande del año, y Mauricio estaba obsesionado con que todo saliera perfecto.
Todo el equipo trabajó semanas enteras preparando la presentación. Horas extras, presión, estrés. Y como siempre, Mauricio descargó toda esa tensión sobre Valentina. La criticaba por cualquier cosa. «Te estás moviendo demasiado lento. ¿Tengo que hacerlo todo yo? No arruines esto». Valentina ya ni siquiera respondía. Solo aguantaba. Pero había algo que Mauricio no sabía, y es que gran parte del proyecto estaba funcionando gracias a ella, aunque nadie lo notara, aunque él jamás lo reconociera. Muchas de las ideas claves, los análisis y la estrategia final habían sido trabajo suyo. Mauricio simplemente se llevaba el crédito. Como siempre. Llegó el día de la reunión. Todo el equipo estaba nervioso. Los inversionistas llegaron. La presentación comenzó, y durante los primeros minutos, todo parecía salir bien. Mauricio hablaba con seguridad, controlaba la sala, actuaba como el líder brillante que todos admiraban, hasta que pasó algo inesperado. Uno de los inversionistas hizo una pregunta técnica muy específica sobre la estrategia financiera del proyecto. Mauricio se quedó en silencio, porque no sabía la respuesta. Intentó improvisar, pero se notaba perdido, y por primera vez, perdió el control. El ambiente se volvió incómodo. Los inversionistas empezaron a mirarse entre ellos, y Mauricio, desesperado, hizo lo que siempre hacía cuando algo salía mal: buscar a quién culpar. Miró a Valentina delante de todos, y dijo: «Ella trabajó esa parte, explícalo tú, si es que puedes». El comentario iba cargado de desprecio, como siempre. Esperando verla ponerse nerviosa, esperando verla fallar, esperando humillarla otra vez. Pero esta vez, algo fue diferente, porque Valentina ya estaba cansada. Cansada de callar, cansada de sentirse menos, cansada de vivir con miedo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, respiró profundo y empezó a hablar. Explicó absolutamente todo. Con claridad, con seguridad, con una tranquilidad que sorprendió a toda la sala. Respondió cada pregunta, desarrolló cada punto, incluso corrigió errores que Mauricio había mencionado antes en la presentación. Y mientras hablaba, algo empezó a cambiar en el ambiente. Los inversionistas dejaron de mirar a Mauricio y empezaron a mirarla a ella, con atención, con interés, con respeto. Por primera vez desde que entró a la empresa, Valentina se sintió escuchada, y lo más fuerte de todo fue ver la cara de Mauricio, porque por primera vez no tenía el control. La reunión terminó mucho mejor de lo esperado. Los inversionistas felicitaron al equipo, pero especialmente a Valentina. Uno de ellos incluso dijo algo que dejó la sala en silencio. Deberían darle más espacio a personas como ella. Mauricio intentó sonreír, fingir normalidad, pero se notaba incómodo. Y Valentina lo vio. Por primera vez, lo vio inseguro. Días después, algo empezó a cambiar dentro de la empresa. Los directivos comenzaron a notar cosas. Personas del equipo empezaron a hablar, a contar situaciones, comentarios, humillaciones, malos tratos, todo lo que durante años habían callado. Porque cuando una persona deja de tener poder absoluto, los demás también dejan de tener miedo. Y Mauricio empezó a quedarse solo. Semanas después, la empresa anunció cambios internos. Mauricio fue removido de su cargo. Oficialmente dijeron que era reestructuración, pero todos sabían la verdad. Y lo más impactante es que Mauricio ni siquiera miró a Valentina cuando se fue, porque hay personas que solo se sienten grandes, mientras logran hacerte sentir pequeño, y el día que dejas de permitirlo, pierden todo su poder. Valentina no celebró, no hizo escándalo, no buscó venganza, porque el verdadero cambio no fue que Mauricio perdiera el puesto, fue que ella dejó de creer todo lo que él le había hecho sentir durante tanto tiempo, y entendió algo que jamás volvió a olvidar, que muchas veces las personas que más te humillan lo hacen porque necesitan sentirse superiores a alguien,
Pero eso nunca define tu valor. Solo define lo vacíos que están ellos por dentro. Ahora dime algo. ¿Tú habrías soportado tanto tiempo? ¿O lo habrías enfrentado desde el principio? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte. Subo historias reales como esta todos los días.